El feed te trajo por una razón. Ratio N 714. Suscríbete para entender la lógica. Comenzamos. El sacerdote. Trabajo para una empresa de respuesta a emergencias biológicas. Cuando escuchas en las noticias sobre un brote de gripe aviar, yo soy el tipo al que envían para asegurar que nada salga vivo de la zona cero. Sacrificamos parvadas enteras, millones de aves. Es un trabajo sucio, ruidoso y que te destroza el alma lentamente. Normalmente hay un equipo, compañía para diluir el horror, pero este brote, en el noroeste de Texas, fue diferente. Llegó rápido, la granja era inmensa y la época del año era la peor posible. Mi jefe, en su infinita sabiduría corporativa, decidió que yo solo bastaba para minimizar los daños iniciales. Me instalaron en una cabaña de caza. Rústica es ser generoso. Estaba a 400 metros de los galpones principales, un punto minúsculo en un océano de llanuras vacías. El aislamiento allí afuera no es solo soledad, es una presencia física. El silencio pesa. Como protocolo estándar, un protocolo absurdo en este páramo helado, tuve que instalar una cámara de seguimiento, una trail cam, a unos 450 metros, en el borde de un bosque esquelético, supuestamente para monitorear aves migratorias. Esa primera noche, el viaje y el peso del trabajo me vencieron. Me desplomé en el catre y me dormí sin pensar, planeando revisar las grabaciones con el café de la mañana. Si tan solo nunca hubiera despertado. Ayer por la mañana, conecté la tarjeta SD a mi portátil. Pasé horas de grabaciones de oscuridad vacía, ramas movidas por el viento. Nada, hasta que el contador de tiempo marcó las 2:38 de la madrugada. Una figura emergió de las sombras compactas de la línea de árboles. Al principio pensé que era un fallo de compresión del video, un artefacto digital. Pero era sólido. Se quedó allí, de pie, inmóvil, no como un animal que escucha, sino como una estatua olvidada. Durante 10 minutos exactos conté cada segundo en el reproductor. No hizo absolutamente nada. Solo existió en la oscuridad. A los 10 minutos, movimiento lento, mecánico. Levanta los brazos hacia el cielo negro. Rígidos. Una V perfecta de súplica antinatural. Mantuvo esa pose, que habría agotado a cualquier persona normal, durante 7 minutos. Y entonces, rompe el patrón. Camina, directo hacia la cámara. La visión nocturna infrarroja iluminó su ropa. No he pisado una iglesia desde que huí de la casa de mis padres, pero reconocí el uniforme al instante. La sotana negra, el alzacuellos blanco brillando como hueso expuesto en la pantalla. Un sacerdote católico, aquí, en medio de la nada, a temperaturas bajo cero. Llega frente a la lente. Se arrodilla en el barro congelado con una devoción aterradora. Hace la señal de la cruz y luego abre la boca, de par en par. Desencaja la mandíbula. Se queda ahí, arrodillado, con la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás y la boca abierta como una caverna oscura, esperando recibir una Eucaristía invisible. Pensé que la grabación terminaría en unos segundos, pero no. Permaneció así, congelado en esa pose de espera grotesca, hora tras hora. Vi cómo la escarcha se acumulaba en sus hombros, hasta las 5:50 de la mañana, justo antes del amanecer. Entonces, simplemente cerró la boca. Se levantó como si alguien hubiera apagado un interruptor, dio media vuelta sin ninguna ceremonia, y regresó al bosque. Sentí una náusea fría en el estómago. Tenía que ser una broma. Una novatada enfermiza de los locales para asustar al tipo de la ciudad, ¿verdad? Me vestí con rabia, cargué el video en mi teléfono y conduje los 400 metros hasta la granja para enfrentar a los trabajadores. Cuando llegué, el silencio era peor que en la cabaña. No había nadie. Los camiones no estaban, solo miles de ojos de gallinas mirándome desde las jaulas y el sonido del viento golpeando el metal corrugado. Esperé todo el día. Llamé a los supervisores. Nada. El lugar se sentía equivocado, como si la vida humana hubiera sido succionada de golpe. Finalmente, mi jefe contestó el teléfono satelital. Le dije que la granja estaba desierta. Antes de colgar, le mencioné al sacerdote. Su tono cambió. No sabía de qué le hablaba, pero su consejo fue inmediato y tajante. Déjalo en paz. No interactúes. Céntrate en las aves. Al terminar la jornada, con el sol cayendo, fui a la cámara para cambiar la tarjeta SD. Necesitaba comprobar algo. Al llegar al lugar, miré al suelo.
Allí estaban, claras como el día, huellas de pies y dos impresiones profundas, perfectas, de rodillas humanas hundidas en el barro. No era un fantasma, no era un falo digital. Algo físico había estado arrodillado allí durante 3 horas. Noche, no pude dormir. Estaba acostado en el catre, vestido, con la aplicación de la cámara de seguimiento abierta en mi teléfono, el brillo al mínimo, mirando el reloj. 2:37, 2:38. Apareció, puntual como la muerte. Vi las partes blancas de su atuendo brillar en la pequeña pantalla. Hizo la misma procesión, los mismos tiempos. Se arrodilló, abrió la boca. Lo observé durant una hora. Mi cerebro gritaba que me escondiera bajo las sábanas, pero entonces tuve una realización estúpida y peligrosa. Por la ubicación de la cámara, probablemente podía verlo desde mi ventana a simple vista. Agarré mi linterna táctica. Intenté iluminar a través del cristal sucio de la ventana, pero solo reflejaba mi propio miedo. Dudé un segundo, el segundo más largo de mi vida, y abrí la puerta de la cabaña. Saqué el torso al aire gélido y apunté el haz de luz hacia el bosque. Allí estaba. Mis ojos saltaban de la realidad iluminada por la linterna, una pequeña figura distante a la imagen granulada en mi teléfono. Y entonces vi el detalle que me heló la sangre. En la grabación del teléfono, sus ojos se movían. Su cuerpo seguía rígidamente arrodillado hacia la cámara de seguimiento. Pero sus ojos habían girado en sus cuencas al extremo, mirándome directamente a mí. A 450 metros de distancia, parado en la puerta de mi cabaña. Lo llamé. Mi voz sonó patética. «Oiga, esto es propiedad privada». Él simplemente siguió observando, sin moverse, por alguna razón que ni siquiera puedo explicar ahora. Empecé a caminar hacia él. No mucho, solo unos pasos fuera del porche. Mantuve mi vista fija en su figura real, no en el teléfono. Cuando estuve a unos 100 metros, finalmente bajé la vista hacia la pantalla del teléfono para tener una mejor imagen de su rostro en la visión nocturna. Me detuve en seco. En la pantalla, su boca ya no estaba abierta esperando la hostia. Se había curvado hacia arriba, una sonrisa torcida, inhumana, que casi le llegaba a las orejas. Babeaba profusamente. La saliva brillaba negra en la cámara nocturna, cayendo en hilos gruesos sobre su sotana, y jadeaba. Podía ver su pecho agitarse con dificultad. No me miraba de frente en la cámara. Sus globos oculares seguían forzados hacia un lado, mirándome de reojo desde la pantalla con un éxtasis horrible. Cuando vi esa cara, el instinto de supervivencia finalmente anuló la curiosidad. Corrí de vuelta a la cabaña. Cerré la puerta con llave, pasé los 2 cerrojos y empujé el catre contra ella. Me senté junto a la ventana, con el cuchillo de caza en la mano, temblando hasta que salió el sol. No volví a mirar la cámara en vivo esa noche. Estaba muerto de miedo. Esta mañana, con la luz del día dándome una falsa valentía, revisé la grabación. Tenía que saber qué hizo cuando corrí. Miré el video en el portátil. En el segundo exacto en que yo me giré y eché a correr anoche, él cerró la boca, de golpe, y giró el cuello. No el cuerpo, solo el cuello, con un ángulo que debería haberle roto las vértebras, mirando directamente hacia mi cabaña. La sonrisa había desaparecido. Su cara era la furia más pura, antigua y concentrada que jamás había visto. Presioné el botón de transmitir todo a la nube. No sé si funcionará con esta señal horrible, pero alguien tiene que verlo. Recogí mis cosas en 2 minutos. Decidí salir, correr hasta el camión y largarme de Texas. Agarré las llaves. Fui hacia la puerta. Iba a abrirla, pero justo antes de girar el pomo, miré por la pequeña ventana de la puerta. Él no regresó al bosque al amanecer. Está aquí. Está agazapado justo al otro lado de mi puerta. Puedo oírlo jadear. Está salivando contra la madera. Y a través del cristal, puedo ver que está sonriendo de nuevo. Tan alegre, esperando a que yo salga para darme mi comunión. Gracias por quedarte. Suscríbete para volver a salvo. Dale like si algo se movió tras de ti. Ratio N714, la lógica que domina el feed.